Y la verdad, nuestro pastor, todo lo que hemos tenido, nuestro pastor en la mañana predicaba, todo lo que hemos tenido, ¿verdad? En su gracia es porque Dios ha sido bueno y hemos estado en la iglesia. Todo lo que ha sucedido en nuestra vida, en nuestra juventud, es porque la iglesia, ¿verdad? Ha tenido, a través del siervo que tenemos aquí, ha tenido pues todo, prácticamente todo lo que se ha generado, producido en nosotros es porque Dios ha usado la iglesia y nuestro pastor, ¿verdad? Para guiarnos, dirigirnos y en lo poco o en lo mucho que podemos servir es por su gracia, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por darnos la bendición, el privilegio de haber llegado a la iglesia, a esta iglesia, ¿verdad? Y estoy muy agradecido con Dios y siempre lo estaré por habernos dado un lugar, una cobija espiritual. Muchos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que allá en el 98 nos vieron llegar y fueron, ¿verdad? Mostraron como siempre cuando una persona llega, ¿verdad? Su amor para con los que llegamos y doy gracias a Dios por ello. En esta noche, hermanos, quiero compartir, ¿verdad? Vamos al Salmo 19. Mire, hermanos, algo básico que en lo personal creo que fue lo que impactó mi juventud y mi vida y en la medida que yo permito que Dios haga algo, sigue impactando. Salmo 19, este mensaje lo prediqué a los jóvenes hace como más de un mes y regularmente, ¿verdad? Trato de que ustedes sepan, la iglesia sepa qué es lo que le predico a los jóvenes y quiero compartirlo con ustedes en esta tarde. La Biblia allá en Salmo 19, ahí como están, hermanos, versículo 7 dice, del 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta. Siempre, hermanos, que leo este pasaje, ¿verdad? Viene a mi mente lo que Dios puede hacer en un hombre o en una mujer. La ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Dios nos ha dejado la iglesia, Dios nos ha dejado la oración, Dios nos ha enviado su Espíritu Santo, pero también, hermano, nos ha dejado su palabra, y en la ciencia de Dios, Él nos ha dejado su palabra para nosotros, sus hijos. Y en esta tarde quiero hablarles, hermanos, acerca del poder de la palabra de Dios. Lo que puede hacer la palabra de Dios en cada corazón que está dispuesto a que la Biblia sea su regla de fe y práctica, sea su columna, sea su baluarte, que la Biblia sea el sostén de su vida. La verdad, hermanos, es que muchas veces, o la mayoría de nuestra vida, no hemos tenido la palabra de Dios como una prioridad en nuestra vida. Si acaso nos exponemos a la palabra de Dios en un cristiano común, 20 minutos al día, 140 minutos a la semana. Y aún así, la palabra de Dios hace su efecto en nosotros y estamos aquí. Imagínense si pudiéramos agarrarla como el salmista allá en el Salmo 119. El salmista decía: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En el 119, compañías de impíos me han rodeado, mas me he olvidado de tu ley. En el 87, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. En el 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El 97, oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día es ella mi meditación. El 103, cuán amables son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El 119, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. El 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. El 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. El 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. El 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. El 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El 167, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Y el 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Si amáramos la palabra de Dios a esa escala, su poder se manifestaría de una manera especial en nuestras vidas. No es posible que creamos que la Biblia tiene el poder para salvarnos. Y hasta ahí se agota su poder. No es posible que nosotros los cristianos creamos eso. Porque no le damos la prioridad en nuestro día a día. Porque no nos exponemos como debiéramos exponernos. Como el salmista lo está mencionando en el Salmo 119. En esta noche, hermanos, quiero compartir este tema tan sencillo, tan práctico, pero yo creo que es tan poderoso, que es el poder de la palabra de Dios que puede actuar en nosotros si nos disponemos de todo corazón a que ese poder fluya desde lo alto. Quiero hablarles de lo importante, lo valioso que es para nuestras vidas atesorar la poderosa palabra de Dios. Que si tomáramos la palabra de Dios como lo es, la palabra de Dios, no andaríamos errantes en nuestra vida cristiana. No andaríamos de aquí para allá, ¿verdad? Como una nave sin timón. Razones hay, hermanos, para valorar este libro, para atesorar este bendito libro. Quiero mencionarles algunas razones por las cuales deberíamos ya amar este libro. Sus hijos ya crecieron. Sus hijos ya no los puede tener en una cuna de ahí, que no se salgan. Ya no. Y la tenemos al alcance de nuestras manos. Y ese poder que hay aquí no fluye porque no lo hemos tomado como una prioridad tan valiosa, tan importante, tan esencial en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta noche, como decía el canto de las hermanas Magallanes, nada soy, nada somos, pero por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia nos permites estar en pie. Gracias por tu siervo que has puesto en su corazón el darnos la oportunidad de estar aquí. Lo tomamos con temor y temblor y con responsabilidad y no queremos hablar nada, Señor, que no sea de ti, de tu palabra, de lo que tú quieres, Señor, dar a tu pueblo. Hace conmigo, ayúdanos, ayúdame, Señor, y que nuestras vidas puedan ser edificadas. Te necesitamos, Señor. Gracias en Cristo. Amén. Algunas razones, hermanos, que pudiéramos pensar por el cual amar la palabra de Dios. Una de ellas podría ser porque a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios. Sus atributos naturales, sus atributos morales. Dentro de sus atributos naturales, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad. Su amor, su gracia en sus atributos morales, su misericordia, su bondad, su justicia, su fidelidad. Podríamos conocer el corazón de Dios. Sería una razón suficiente. La segunda razón por la cual deberíamos amar este libro
es porque podríamos ser como Jesús. Su naturaleza hipostática, ¿verdad? Y su naturaleza divina, como Él en su carácter, su humildad, su obediencia, su amor, su convicción por obedecer al Padre. Sería otra razón suficiente para amar este libro, querer ser como Jesús. La tercera razón por la cual podríamos amar este libro es porque podríamos obtener dirección de Dios en nuestra vida que tanto necesitamos. ¿Cuánta dirección necesitamos en nuestra vida? Como esposos, ¿cuánta dirección necesitamos para guiar nuestro matrimonio? Como padres, ¿cuánta dirección necesitamos para guiar nuestros hijos? Yo no sé usted cómo está guiando a sus hijos sin amar este libro. En las finanzas necesitamos la dirección de Dios para cómo usar nuestros recursos, cómo invertir, qué comprar, qué no comprar. En la vida cristiana, en el servicio a Dios, necesitamos dirección. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué voy a hacer con? Bueno, ya el pastor ha mencionado y es una realidad. ¿Qué voy a hacer con los pocos días, las pocas semanas, los pocos meses que me quedan? Si el Señor viene o yo me voy, ¿qué voy a hacer con esos días? Estamos en la dirección de Dios y aquí está en su palabra. Estas serían razones suficientes, hermanos, para decir, yo necesito pasar tiempo con Dios. Yo necesito leer su palabra. Yo necesito, ¿verdad?, amar, como decía el salmista, amar la palabra de Dios. Pero el Salmo 19, hermanos, nos da razones tan, yo puedo ver tan poderosas, nos da razones tan necesarias. Y la primera razón que quiero mencionar en esta noche está en el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos que alegran el corazón. Si hay algo que la Biblia puede producir, si hay algo que en la Biblia puede fluir cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es que dice que la palabra de Dios alegra. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Es lo que produce la palabra de Dios cuando nos exponemos a ella. No puede haber cristianos tristes, amargados hoy en día, hermanos. No debiera haber cristianos así, tristes, amargados, huraños, y que nada les cae bien, que andan siempre renegando. No debiera, pero ¿sabe qué? Mucho me temo, ¿dónde está la palabra de Dios en sus vidas? Porque la Biblia dice que si nos exponemos a la palabra de Dios, alegra en el corazón. ¿Y qué implica que la palabra de Dios alegra el corazón? Dice, la palabra de Dios anima el corazón, ilumina el corazón, hace un corazón agradecido, acoge el corazón del hombre, lo ameniza, lo complace, lo levanta, lo alienta. La palabra de Dios enciende el corazón, alaba el corazón, alumbra el corazón. Es lo que produce la palabra de Dios cuando nos exponemos a ella. No podemos vivir vidas tristes, amargadas, en temor, pero lo estamos viviendo porque no nos estamos exponiendo al poder de la palabra de Dios. Y uno de sus efectos es que alegra el corazón. La palabra de Dios, hermanos, anima en medio del desánimo. La palabra de Dios provoca un corazón radiante que da esperanza cuando no la hay. La palabra de Dios, con todas sus promesas, provoca un corazón agradecido.
La palabra de Dios recibe, acoge al pecador y torna su destino eterno para bien. Ya no vamos al infierno, vamos al cielo. La palabra de Dios recibe, ¿verdad? Logra que tengamos un tiempo especial en comunión con Dios. Llena ese corazón vacío, lo sacia, lo llena, lo nutre y levanta nuestro espíritu y lo hace estar en muchas ocasiones de pie. La palabra de Dios da vida al corazón, lo alienta, nos da razones por las cuales seguir adelante. Y algo tremendo que la palabra de Dios provoca en el corazón es que enciende el corazón, provoca ese fuego que nos permite no decaer, sino seguir adelante. Nos vuelve el gozo, como dice el salmista, de nuestra salvación. Y dice, vale la pena seguir adelante. Vamos a seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Nos da esas nuevas fuerzas, como este año tenemos este lema, y vamos para adelante. Lo provoca la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ovaciona, nos dice que vale la pena, que hay un cielo que nos espera. La palabra de Dios alumbra el corazón, hace que nuestro corazón esté radiante con vitalidad para seguir a Dios. Es lo que provoca cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Cuando le damos la prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos que alegran el corazón. La verdadera alegría está en amar este bendito libro, hermanos. Lo que puede provocar este libro en nuestras vidas, en su vida, y marcar una diferencia. ¿Quieres ser feliz? Y ver como dice la palabra de Dios, y ver días buenos, expóngase a la palabra de Dios. No se ha cansado de ser enojón, no se ha cansado de vivir una vida así como cristiano. Todo le molesta, a veces se lo achacamos a la edad y muchas veces pudiera ser no eso, pudiera ser que no nos exponemos al poder de la palabra de Dios, que alegra nuestro corazón, que provoca. La segunda razón que nos da el Salmo 19, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, aún todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Está en el 7, hermanos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La segunda cosa, hermano, la segunda razón por la cual debiéramos amar la palabra de Dios es uno de estos, es este gran beneficio. La respuesta a nuestras incertidumbres e inquietudes está en este pasaje, porque dice que la palabra de Dios es fiel que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos da sabiduría. Muchos temores se disipan cuando entendemos que la palabra de Dios produce o logra en nosotros darnos sabiduría. Cuando nosotros, hermanos, nos exponemos a este libro, mira lo que provoca su palabra: nos hace sensatos, nos da el saber, nos hace sabios, nos da prudencia, nos da sentido común que los jóvenes mucho necesitan hoy en día. Sentido común, estar solo con una señorita o con un varón, sentido común, algo va a pasar, mejor me retiro. Sentido común. Nos hace cristianos con un buen criterio. Nos da sagacidad. Nos da conocimiento, nos da ciencia. Nos hace inteligente. Nos hace acertar en nuestras decisiones. Nos da cordura. Nos hace eruditos.
nos da buen sentido, nos hace juiciosos y nos da discernimiento. No, nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos excusa para errar en la vida. Yo le dije a los jóvenes, tú no tienes excusa para fallar a Dios, para fallar a tus padres, para errar, porque tenemos la palabra de Dios. Como esposo, como padre, como hijo, no podemos errar. La vida cristiana no debería ser tan compleja porque tenemos la palabra de Dios. Dios diseñó la vida cristiana, mis amados hermanos, para que seamos felices, para que la disfrutemos, y hasta nos ha dejado un manual para entender y comprender a Dios y sus caminos. No debería haber divorcios en la vida cristiana. No debería haber señoritas embarazadas en la vida cristiana. No debería haber jóvenes cayendo en las garras del diablo. Pornografía, vicios, drogas. No debería, hermanos. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Como dice su palabra, no está al otro lado del mundo. No está en el cielo, no está en lo profundo del mar, está a nuestro alcance, está en nuestras manos. Ama la palabra de Dios y ella te hará sabio para vivir la vida para Dios. Aquí está la esencia de ser feliz. El poder de la palabra de Dios es que nos hace sabios. Ejemplo tenemos en la Biblia. Ve a Daniel, ve a sus compañeros, ve a Salomón. La tercera razón, hermanos, está en Salmo 19, 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Yo lo apliqué a los jóvenes, este pasaje de alumbra los ojos. Porque en la etapa de la juventud se decide con quién te vas a casar. Y ocupas que tus ojos estén bien abiertos 24/7. ¿Qué implica que la palabra de Dios alumbre los ojos? Aquí la palabra de Dios está hablando en sentido figurado, está haciendo referencia al salmista de cómo la palabra de Dios abre tus ojos espirituales, se da discernimiento de las cosas, de la vida de Dios, para poder no errar. La palabra de Dios, hermanos, cuando nos exponemos a ella, ilumina nuestro andar. Cada paso que damos, lo damos con seguridad. La palabra de Dios nos da luz para tomar decisiones. La palabra de Dios nos da una oportunidad para empezar de nuevo. La palabra de Dios disipa toda oscuridad. La palabra de Dios aclara el panorama que está enfrente de ti y de mí para que veamos con claridad la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos ilustra de tal manera que no haya dudas, disipa todas dudas. La palabra de Dios esclarece cualquier oscuridad que hay en mí y en ti. La palabra de Dios, ¿verdad? Prende en ti, prende en mí, hace iniciar, te incita a hacer algo por Dios. La palabra de Dios te desata. Aquello que para ti, debido a tu carácter, es imposible, la palabra de Dios lo hace posible. La palabra de Dios es la originadora de las cosas buenas que pueden llegar
a pasar en tu vida si decides hacerla tu regla de fe y práctica. ¿Cómo es posible saber qué sigue en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, verdad, decidir dónde invertir tu vida? Ahí está la palabra de Dios, con su poder de alumbrar. ¿Cómo es posible saber qué hacer en medio de las pruebas, de la aflicción? Tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo saber qué hacer en medio de las tentaciones? Tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo es posible enderezar la vida matrimonial, la vida de tus hijos? El manual está ahí, la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Pero muchas veces qué tan descuidada la tenemos en nuestra vida. No le damos esa prioridad que debiera, no la amamos como debiéramos amarla. El precepto de Jehová, dice, es puro que alumbra los ojos. La Biblia no nos permite ir a ciegas por ahí, en este mundo tan perverso. Hay tantas trampas que pudiéramos evitar. Joven, pudieras evitar. Señorita, papá, mamá, que pudieran evitar. Que pudiéramos evitar si tomáramos este libro como lo que es la palabra de Dios. Muchas cosas pudiéramos evitar en nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene el poder que alumbra nuestros ojos. ¿Cómo le voy a hacer? No te preocupes, tenemos la palabra de Dios. ¿Cuánto le inviertes a la palabra de Dios? ¿Cuánto expones tu vida a la palabra de Dios? ¿Sabe por qué alcanzamos a llegar el miércoles y alcanzamos a llegar el... Pero si lo invirtiéramos como debiéramos, no llegaríamos a gatas a la iglesia, ¿verdad? Ahí todo, otra vez miércoles, otra vez domingo. No errarías en tu vida, tus negocios, tu trabajo. Le hallarías propósito a la vida, a propósito a tus hijos. Los guiarías, todo está aquí. Todo está aquí. La siguiente razón por la cual debiéramos amar la Biblia, y es este último. Yo creo, hermanos, que este es, si no te acuerdas de los otros 2 o 3, acuérdate de este. Porque el poder de la palabra de Dios es la clave. No tan solamente para la salvación del cristiano, sino para la restauración del cristiano. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y quiero que me preste atención a estos últimos posiblemente 5 minutos, porque creo yo que es fundamental en nuestra vida. Si nosotros ponemos toda nuestra atención al poder de la palabra de Dios, cuando dice el poder, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, nuestra vida puede dar un giro diferente. Tu juventud puede dar un giro diferente. Tu matrimonio puede dar un giro diferente. ¿Qué implica que la palabra de Dios convierta el alma? Implica, hermanos, que la palabra de Dios tiene el poder de transformar el alma. Que la palabra de Dios cambia el alma. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, traduce lo complejo del alma, lo hace entendible.
que la palabra de Dios torna el alma, que hace al alma volverse a Dios, que la palabra de Dios muda el alma, modifica el alma, hace devolver el alma, mueve el alma, gana el alma, hace regresar el alma, introduce el alma una vez más, coloca al alma en la posición correcta, extrae al alma de la oscuridad, arranca el alma de los hábitos incorrectos, hace retornar el alma. Muchos cristianos hoy en día están lejos de su Dios, su alma está lejos de Dios. Han sido atrapados, han sido seducidos. Y cuán difícil es volver a Dios a menos que nos expongamos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar el alma. Puedes estar aquí sentado hoy, pero tu alma lejos de Dios. Con ese hábito, con esos pensamientos, con esa actitud, con ese corazón, con esos pecados. No me olvido de ese sermón del pastor Ramos aquí en nuestra iglesia, los pecados de la carne y los pecados del espíritu. ¿Quién va a hacer posible traer ese corazón perverso, cambiar, mudar ese corazón? La palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden hacer posible que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, tu esposa, que tus parientes se vuelvan a Dios. Cuando el alma se extravía, cuando el alma pierde toda sensibilidad y damos lugar a la carne, a las pasiones, ¿cómo hacer volver el alma una vez más a Dios? La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para hacer volver el alma por muy lejos que esté de Dios, si nos exponemos a ella. Es la herramienta que Dios ha dejado para hacer volver una vez más al creyente a Dios, a la posición que Dios le dio cuando lo salvó. Usted recuerda, cuando Dios nos salva, nos pone en una posición. Conforme van pasando los días, los meses, los años, damos lugar al pecado, al mundo, al diablo. Dejamos la Biblia. Usted piense cuál era la Biblia, la posición en su vida cuando usted aceptó a Cristo. ¿Cómo la tomaba? 10 años, 15 años, 20 años después, no la encuentra ni para venir a la iglesia. Ya no es su prioridad. Su alma está lejos de Dios. Ha sido tomado por aquello que usted sabe. Aquello que usted está batallando. La única o lo único que va a ser posible que cambie ese corazón es la palabra de Dios. Hay solución para un corazón altivo, orgulloso, impaciente, airado, pecaminoso, desanimado, rebelde, insensato, duro, amargado, ruin, vil, mentiroso, lascivioso. Sí la hay. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo le dije al joven, yo sé, posiblemente, yo fui joven por lo que está pasando, batallando. Lo único que va a ser posible que seas transformado, que seas modificado, que seas mudado en otro joven, es que te expongas a la palabra de Dios. No veo otro camino. No veo otro camino. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo, los recursos necesarios para hacer posible que Dios envíe su poder de lo alto y nos transforme, nos cambie,
Si nos exponemos a su poder transformador, podremos vivir la vida cristiana. Porque la Biblia tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Yo no sé si usted lo cree o no. Yo no sé si usted lo cree, pero cuando, ¿verdad? Yo recuerdo pasajes en mi juventud que marcaron mi vida. Allí en las conferencias, ¿verdad? De jóvenes. Yo le mencionaba en la escuela dominical hoy a los muchachos. Cuando yo entendí, ¿verdad? Ese pasaje. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y miren, hermanos, que como sus muchachos, ¿verdad? Gracias a Dios no teníamos la tecnología que ahora ellos tienen, pero hoy es más peligroso que hace 20 años. Y si su muchacho no se expone a la palabra de Dios, usted no sabe lo que puede salir. Yo le dije a un joven, y se los conté hoy, hace como 10 años, vino conmigo. Y ¿sabes? Tú lo que ocupas es exponerte a la palabra de Dios. Aún así, después de haber comido el pan, haberte saciado y limpiado la boca, ven a la palabra de Dios. A pesar de haberle fallado a Dios, ven. Aunque el diablo susurre a tus oídos y te diga, ¿para qué la lees si acabas de pecar? Tú ven, léela una y otra y lucha y ora a Dios y lucha y ora y lucha y lee y pasa tiempo con Dios. Tarde que temprano, Dios obrará. Dios obrará. Termino con esto y concluyo aquí. No por nada la Biblia es un espejo, porque tiene el poder revelador. Cuando te expone a la palabra de Dios, usted y yo nos vemos con claridad cómo somos. Cómo somos. Tú no tienes que decirle al hermano cómo es. Tú exponte a la palabra de Dios para que te diga Dios cómo tú eres y hagas cambios. Te dice si eres mentiroso, airado, te dice si eres chismoso, chismosa. La Biblia te dice cómo tú eres. Y cuando estás tú solo con Dios en la Biblia, no puedes decir, ahí te hablan, porque nada más estás tú solo. Porque tiene ese poder revelador. Y mire, no por nada la Biblia es comparada, es un símbolo con la semilla. Porque tiene un poder regenerador. Me muda en otro o en otra. Cuando voy con seriedad, con sinceridad, Señor, aquí estoy. Mire, estoy batallando con eso, Señor. Cámbiame, transfórmame. Te muda en otra persona. Vas con sinceridad a Dios y le expones tu problema. No por nada la Biblia también es comparada con la lámpara, como ya mencioné. Tiene el poder de iluminar. No por nada la Biblia es comparada con martillo, porque quebranta. Quebranta nuestro corazón. Es árbol, porque nos da vida. Es comparada con pan, leche, miel, porque nos sustenta. El éxito en la vida cristiana, que nos vaya bien, va a depender cuál es el lugar que ocupa este libro en nuestra vida. $20 minutos no son suficientes para cambiar ese carácter, para cambiar ese hábito, para cambiar esos pecados del espíritu.
ese orgullo, esa altivez, esa ira, ese enojo, esa hambre. Necesitas invertir más. Va a ser imposible invertir más a menos de que empecemos a amar este libro. Si usted hace memoria en su vida, las veces que usted ha permitido algo que Dios actúe, es porque le ha dado lugar a la palabra de Dios en su vida. Fuimos salvos porque le dimos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Pero su poder no se agota ahí. Mano Garlic mencionó una frase hace mucho tiempo. Algo así como esto, no sé si es exactamente. Dios no hará por ti lo que Él quiere que tú hagas. Él ha cumplido, Él nos ha dado su palabra. Ahora nos toca a nosotros, como el salmista, a amar la palabra de Dios, a exponernos de una manera tal. Dios nos ayude, hermanos, a entender lo valioso que es la palabra de Dios en nuestra vida. Qué tan efectiva y poderosa puede ser si la tomamos. Yo recuerdo, ¿verdad?, en mi infancia, teníamos una mesa azul, grande. Mi papá nos decía, no salen a jugar si no se aprenden un versículo de la Biblia. Y a fuerzas o no, queriendo o no, te lo aprendías. Pero después de 30, 40 años, por lo menos estamos en sus caminos. No somos los cristianos perfectos o modelos a seguir, pero por lo menos estamos en sus caminos. Porque la palabra de Dios logró su propósito. Aún sin nosotros saber el poder de la palabra de Dios, con el simple hecho de leer y aprendernos un versículo todos los días. ¿Cuál es la regla que le tienes a tus hijos en cuanto a la palabra de Dios? Si algo va a suceder en tus hijos, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, va a ser cuál es va a depender de qué posición ocupa este libro en nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta noche, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque la has dejado, Señor, para hacernos sabios, para iluminar nuestro andar. La has dejado, Señor, para alegrarnos el corazón en un mundo tan mal, Señor, tantas noticias malas, tantas, y aún así, Señor, leemos tu palabra y nos alegra, Señor. Podemos hacer esta vida tan difícil por el pecado, por la enfermedad a consecuencia del pecado. Puede alegrar nuestro corazón. Puede convertir nuestra alma para salvación, pero también puede convertir nuestra alma, Señor, cuando el pecado, sucumbimos ante el pecado, Señor, y en vez de caminar hacia adelante, vamos hacia atrás. Pero tu palabra está ahí, oh Dios, para hacernos volver a ti. Ayúdanos a amarla, Señor. Yo no sé, hermano, vendrá nuestro pastor para hacer la invitación, pero yo no sé usted cuál seguirá siendo la posición que usted tomará con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí podríamos decir, yo necesitaba escuchar eso? Eso era para mí. A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Sí, yo también. Cómo debiéramos de amar la palabra. Cómo debiéramos de pasar tiempo con ella. Es exactamente lo que necesita el cristiano de este tiempo. Si Dios te habló, ¿por qué no doblas tu rodilla? Allí donde tú estás, dobla tu rodilla. Haz un altar con Dios. Dile, Dios, dame amor por tu palabra. Que pase tiempo en tu palabra. Por eso soy como soy. Por eso pienso como pienso, porque estoy tan lejos de tu palabra.
ayúdame, conviérteme, hazme sabio, alegra mi corazón con tu palabra. Y mi amigo, mi amiga, si usted está aquí en esta noche o allá me está viendo por televisión, cualquier plataforma que usted pueda estar viendo el servicio aquí, mi amigo, mi amiga, si usted no tiene a Cristo, la palabra de Dios nos habla de la obra perfecta que hizo Cristo por usted para salvarlo, para perdonarlo. Muchos ya le hemos entregado nuestro corazón, nuestra alma a Cristo. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Prepárese para la vida eterna. Prepárese para cuando llegue el día de su partida de este mundo, el día de su muerte. Prepárese con Cristo. Ábrale la puerta de su corazón. Recíbalo por fe. Crea en Él. Cristo le salvará. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sálvame, perdóname, dame la vida eterna que solo tú ofreces. Pongo mi fe y mi confianza solo en ti. Desde este día en adelante tú eres mi Salvador. Si usted le dice así, mi amigo, mi amiga, tenga la seguridad, la fe que Cristo le salvará. Querido Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por dejarnos saber tu voluntad. Oh, que en esta semana, de aquí en adelante, pueda ser una semana diferente. Porque vamos a agarrar tu palabra con amor, con hambre, con necesidad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Bendice cada hermano, cada hermana aquí en la iglesia y en sus casas. Gracias en Cristo oramos. Amén y amén.